Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Me quedé preocupado ahora con que había altas expectativas. Vieron que no es bueno es mejor arrancar con bajas expectativas, así que arranquemos un poco más abajo primero. Y bueno, gracias por la invitación, gracias Megalabs por la invitación. Encantado de estar hablando hoy aquí con ustedes, particularmente con un tema que creo que es particularmente relevante para todos y qué bueno ver la cantidad de gente, con lo cual habla del interés y la curiosidad por el tema en cuestión. Y antes de empezar, y para hacer un poco esto interactivo, les haría una primera pregunta de, si yo dijera, mitad del año pasado, ¿quiénes mitad del año pasado dirían que utilizaban sistemas de inteligencia artificial en el día a día? Pocas manos levantadas. Bueno, en unos minutos voy a tratar de demostrarles que la respuesta es incorrecta, sin querer meterme en sus vidas personales, pero demostrarles que la respuesta es incorrecta. Si hacemos una primera definición sencilla de qué es inteligencia artificial, y obviamente esta no es una charla para especialistas en tecnología, con lo cual vamos a mantenernos a un lenguaje no técnico, pero si hacemos una primera definición sencilla de qué son sistemas de inteligencia artificial, podemos decir que son sistemas de computación que tienen la capacidad de aprender de grandes volúmenes de datos para, en base a eso, poder realizar operaciones específicas. Y esa no es una definición suficientemente buena. Cuando yo les hacía la pregunta de hace un año atrás, ¿quiénes utilizábamos sistemas de inteligencia artificial o funcionalidades de inteligencia artificial en el día a día? Y había algunas pocas manos y yo les decía, bueno, eso no es tan así. Bueno, porque la realidad, déjenme ponerles un par de ejemplos de la vida cotidiana. Cada vez que, y si alguno para llegar hasta aquí utilizó Google Maps o Waze para encontrar la ruta óptima en un momento determinado, utiliza una técnica de inteligencia artificial que se llama optimización de ruta. De hecho, probablemente varios tengamos la referencia de que tanto Google Maps como Waze, además de tener la información de cada calle en qué dirección va, que esa es la parte fácil de la historia, tienen la información de que a qué velocidad se está dando el tránsito en la calle en una hora determinada, porque cada vez que abrimos Google Maps o Waze le estamos diciendo a esa tecnología, le estamos diciendo nos estamos moviendo a tal velocidad por tal calle. Entonces, esas tecnologías lo que hacen es, en un momento determinado, están calculando, además de tener la información de la dirección de la calle, están calculando, bueno, a tal velocidad el tráfico va, perdón, en tal calle, a tal hora, el tráfico va a tal velocidad y en base a eso nos está calculando la ruta óptima. Y por eso es que hay veces que para ir de un mismo lugar a otro mismo destino, un lunes de mañana nos recomienda una calle, un martes de tarde nos recomienda otra calle y un fin de semana nos recomienda otra ruta distinta. Y probablemente varias veces nos sorprendamos con el nivel de precisión con el que llegamos al horario que originalmente nos había dicho que íbamos a llegar. Es un sistema de inteligencia artificial de lo que se llama de optimización de ruta. Cada vez que abrimos Netflix, ¿qué pasa cuando distintas personas hablan de Netflix? Lo que ven son contenidos distintos, recomendaciones distintas. Lo que hay detrás de eso, en el mundo de la inteligencia artificial, se llama motor de recomendaciones y es tecnología que es capaz de aprender de millones de visualizaciones de cientos de miles de usuarios para aprender de a un mismo perfil de usuario qué le gusta y qué no le gusta. De hecho, es lo que se llama aprende en forma explícita e implícita. Explícita es cuando empezamos a ver algo y lo terminamos, asume que nos gusta. Cuando empezamos a ver algo y después le ponemos el dedito para arriba, es que nos gusta. Cuando empezamos a ver algo y lo dejamos de ver por la mitad, asume que no nos gusta. Y es más, si empezamos a ver algo y lo dejamos de ver por la mitad y es justo en el momento en el cual hubo una situación de violencia, aprende que no nos gustan las situaciones de violencia. En base a eso aprende de nuestras preferencias y en base a eso es que luego nos recomienda aquel contenido que es más atractivo para nosotros, porque obviamente como plataforma lo que busca es que estemos más tiempo y que seamos, llamémosle, más satisfechos como usuarios. Exactamente lo mismo, para poner un par de ejemplos más cotidianos, lo mismo hacen las redes sociales. Las redes sociales, como por ejemplo Twitter o Instagram, que seguro todos tenemos presente que no nos muestra el contenido en el orden temporal, sino que nos va mostrando la información que entiende que nos va a hacer más atractivo para nosotros para mantenernos más tiempo atentos. El último ejemplo en esta línea es cuando vamos a una plataforma de comercio electrónico, típicamente cuando compramos un producto A nos recomienda un producto B o un producto C.
ese producto B o producto C es distinto del que nos va a recomendar a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nuevamente aprendió de nuestras preferencias de compra. Eso nuevamente es lo que se llama, dentro de la disciplina de inteligencia artificial, un motor de recomendaciones. Simplemente pongo estos ejemplos para traer como referencia el punto de que, razonablemente, diría hace 20 años, que convivimos con múltiples sistemas de inteligencia artificial en el día a día sin darnos cuenta. Cada vez que pasamos una tarjeta de crédito en una operación, hay varios sistemas de inteligencia artificial que son los que se encargan de intentar detener el fraude. Hay varias líneas de trabajo en la inteligencia artificial que se dedican a la detección de fraude. Si vamos a algo más cercano, a la diferencia de ustedes, en el área de imagenología en particular, hoy buena parte del equipamiento hace un primer análisis sobre las imágenes generadas para dar un primer reporte en base a esa imagen, para luego el doctor, la doctora, el médico tomen la decisión final, pero hay un primer análisis sobre la información. De hecho, el área de imagenología, en particular el tratamiento de imágenes, es de las áreas más desarrolladas en el área de la salud. Pero entonces, como decía, razonablemente podríamos ir hace 20 años que convivimos en el día a día con múltiples, tanto en la actividad profesional como en la actividad personal, con múltiples sistemas de inteligencia artificial. Por mencionar un ejemplo más, allá en el 2018, una empresa de nombre DeepMind, una empresa inglesa, ¿alguien había escuchado el concepto de AlphaFold alguna vez? ¿Había leído el concepto? Bueno. AlphaFold, una empresa inglesa, una empresa dedicada específicamente a la inteligencia artificial, de hecho una de las empresas más avanzadas en ese sentido, desarrolla una técnica por primera vez para poder hacer el modelado en 3 dimensiones de una proteína en base a una secuencia de aminoácidos. Ese proceso digital lo que permitió fue que una parte muy importante de la experimentación alrededor de las proteínas que necesariamente tenía que hacerse como estudio de laboratorio pudiera pasar a ser un proceso digital. Y a eso se llegó en base a una técnica específica de inteligencia artificial. Y lo interesante es que la técnica específica de inteligencia artificial que está detrás del modelado de las proteínas en base a la secuencia de aminoácidos tiene mucho que ver con probablemente el nombre o la cuestión que a varios de los que estamos aquí nos trajo a esta charla y que es el fenómeno de ChatGPT de noviembre del año pasado. Digamos, los mismos aspectos fundamentales o los mismos aspectos teóricos que estaban detrás de AlphaFold, de hecho son los que están detrás de ChatGPT. Siguiendo un poquito con la línea histórica, yo decía, usé la referencia de los 20 años y decía, hace 20 años que desarrollamos y utilizamos múltiples sistemas de inteligencia artificial. Bueno, la teoría que está detrás de ChatGPT, que como decía es la misma teoría que está detrás de AlphaFold, es del 2017, o sea que es bastante más reciente en el tiempo. En el 2017, un conjunto de investigadores de Google, en particular, fueron quienes publican un primer paper, y ese primer paper es el que define las bases, establece las bases de la tecnología que, insisto, está detrás de la tecnología como AlphaFold y ChatGPT. OpenAI es la empresa que está detrás de ChatGPT y es en realidad la primera empresa que toma esa tecnología para meterse en un escenario muy pero muy particular, y es en el escenario de la tecnología aplicada al dominio del lenguaje. ¿Quiénes de los que estamos aquí hemos utilizado alguna vez ChatGPT? Bien, un número importante más, excelente. Vamos a tratar de entender un poco más de cómo funciona, si les parece bien, porque en base a entender un poquito más de cómo funciona, vamos a entender mejor del uso posible y del aprovechamiento posible. Pero yo decía entonces que la tecnología de alguna forma por primera vez se metió en el lenguaje. Y todos tenemos una asociación bastante directa e intuitiva y natural de asociar el dominio del lenguaje ¿a qué? El dominio del lenguaje lo asociamos rápidamente a inteligencia. Y es así que nuestras primeras pruebas con ChatGPT, corríjanme, pero nos generaron una primera impresión de, acá parece haber algo inteligente del otro lado, al menos algo que me responde bien, al menos algo que me entiende lo que le estoy diciendo y en consecuencia me responde. Después podemos hablar un ratito de qué tan bien puede estar esa respuesta o cuándo puede no estar bien esa respuesta. Pero lo que es claro
es que tiene un nivel de elocuencia y de capacidad de interpretar lo que le decimos y lo que le pedimos significativamente llamativa. ¿Hasta acá estamos bien? Díganme a ver si estamos todos de acuerdo o empezamos a tener diferencias. Espero que no. Bien, entonces les propongo lo siguiente. Para entender un poquito más la tecnología que está detrás, voy a hacer la siguiente analogía. Imaginemos que tomamos un robot, pero no el robot digamos, que nos vendió la ciencia ficción de las películas, sino un robot que es mucho más aburrido, porque es un robot que no tiene ni ojos ni brazos, ¿no? Que vive adentro de una computadora. Y a ese robot le dijimos, estudiate toda la información públicamente disponible. Eso implica artículos de investigación, libros, todo Wikipedia, todos los sitios webs abiertamente disponibles. Y cuando digo públicamente disponible, lo que estoy diciendo es sitios que no requieren un usuario y password para poder entrar a ellos. Ni que hablar que, por ejemplo, lo que es información clínica que está en una base de datos, eso queda excluido. Pero sí forma parte de esto, por ejemplo, todos los artículos de investigación públicamente disponibles. Bueno, lo que hicimos fue poner a estudiar a ese robot a que se estudiase toda esa información. Toda esa información que está comprendida en 350.000 millones de palabras. 350.000 millones de palabras. Pero lo interesante es, seguro que todos tenemos la referencia de que almacenar información hoy es algo fácil, digamos. De hecho, todos sabemos que cada teléfono nuevo, cada computadora nueva viene con más espacio, más memoria para guardar cosas. La memoria es cada vez más barata, con lo cual guardar información no es un problema complejo. Lo interesante es que este robot, que en forma figurada se puso a estudiar esta información, no solamente la leyó, la guardó, sino que mejor que eso, más importante que eso, fue capaz de entender los conceptos y de vincular los conceptos, es decir, de entender la semántica del contenido que estaba en esa información. Generar conocimiento a partir de esas, vuelvo a decir, 350 miles de millones de palabras. Para poner una referencia de qué tan complejo es ese proceso, mi computadora, que es una computadora decentemente buena, moderna, diría, si yo hubiera puesto mi computadora a hacer ese proceso, le hubiera llevado 200.000 años. 200.000 años del tiempo le hubiera llevado a mi computadora. ¿Por qué no llevó 200.000 años? Que claramente no lo fue el proceso de entrenamiento. Por la cantidad de computadoras y por la capacidad y el potencial de esas computadoras. Y trato de poner esto en números para hacer una referencia de la complejidad que tiene el proceso de haber leído virtualmente toda esa información, pero sobre todo el haber logrado conectar la semántica y generar conocimiento a partir de toda esa información. ¿Estamos ok? ¿Hasta aquí? Entonces lo que hicimos fue, entrenamos, llamémosle, siguiendo con lo que hablábamos de inteligencia artificial, decíamos es un sistema que es capaz de leer de grandes volúmenes de información para hacer algo. Bueno, en este caso entrenamos una máquina, en este caso ChatGPT, que habiendo estudiado, podemos decir, toda esa información, sea capaz de alguna forma de dominar la interpretación del lenguaje y generar vasto conocimiento respecto a tantos temas y tantas áreas de conocimiento como las que estaban disponibles en la información de la cual estudió. Ahora bien, para entender un poquito más de cómo funciona, déjenme proponerles el siguiente ejercicio práctico. Voy a leerlo porque quizás los demás atrás no se llegue a leer, así que lo voy a explicar paso a paso. Pero lo que voy a mostrar ahora es una interacción con ChatGPT, simplemente que la voy a ir mostrando punto por punto para explicar algunos aspectos de su funcionamiento. Que insisto, creo que entender su funcionamiento nos va a ayudar luego a darle un mejor uso. Entonces, lo primero que le estamos pidiendo aquí es, le digo, define inteligencia artificial para alguien no especialista en tecnología. ¿Qué dos cosas le estamos pidiendo? Sé que es mediodía, pero un poco más rápido podemos ser. ¿Qué dos cosas le estamos pidiendo? Que defina inteligencia artificial para alguien que no es especialista en tecnología. Le estamos pidiendo dos cosas, en una misma frase le estamos pidiendo dos cosas. Esto es lo que podemos decir que es la instrucción que le estamos dando o la pregunta que le estamos haciendo en el lenguaje del uso de este tipo de herramientas, y seguro que alguno lo leímos alguna vez. Esto es lo que se llama el prompt.
y está bueno que aprendamos el concepto y que tengamos presente el concepto, pero lo vamos a ver en muchos sistemas de este tipo. Esto es lo que se llama el prompt, que en definitiva es la instrucción que le estamos dando. Bueno, la respuesta que nos va a dar es, dice, la inteligencia artificial es un conjunto de técnicas y algoritmos. Y me da una definición que es muy buena. Créanme, después pueden revisar los slides que los van a tener. Por ahora, créanme, para no hacer la lectura de todo eso. Me da una muy buena respuesta que responde a las dos cosas que le habíamos pedido. Pero primer punto importante, esa respuesta me la da en una especie de formato de chat. ¿Por qué es importante lo del formato de chat? Porque lo hace sumamente intuitivo en el uso. Parte de lo que lograron es hacer la tecnología de forma que sea sumamente fácil de utilizar. Si alguno tiene el recuerdo de cuando lo utilizó por primera vez, se acordarán que no les llevó más de 2 minutos hacer el registro. Te pide un mail, te pide un teléfono y lo estás usando. Menos de 2 minutos y lo estoy usando. ¿Y tengo que aprender cómo usarlo? No, es súper intuitivo, es un chat. Le digo algo y me contesta, le digo algo y me contesta. Después podemos perfeccionar para usarlo de la forma correcta, pero el empezar a usarlo es sumamente intuitivo y rápido. Ahora, el siguiente punto que quiero destacar, y quizás uno de los puntos más importantes, es esa respuesta que me acaba de dar. El texto de esa respuesta es único, original y creado específicamente en base a la instrucción que nosotros le dimos. Eso quiere decir que si 3 de nosotros al mismo tiempo le escribimos exactamente el mismo prompt, o la misma pregunta, o la misma instrucción, vamos a obtener 3 respuestas distintas. Y ahí me decir, ¿cómo puede ser que 3 respuestas distintas? Bueno, yo cuando me dicen eso digo, bueno, por el mismo motivo que uno puede poner una pregunta de examen y puede haber 20 preguntas distintas y todas correctas, por suerte, porque si no es que copiaron. Entonces, dentro lo que está haciendo es interpretando cuáles son los conceptos relevantes que tienen que sí o sí formar parte de la respuesta. Luego, cómo los ordena, cómo los describe y qué variaciones hace en términos de cómo se expresa utilizando el lenguaje va a variar en cada caso. Cada respuesta es única y original. Y luego lo vamos a ver con algún ejemplo más. Pero esto también es parte de lo que hace a esa sorpresa que nos genera porque empezamos a parecer que hay alguien del otro lado que me está contestando, porque ese texto, vuelvo a insistir, no lo está trayendo de un bloque de Wikipedia que se lo copió, de una revista, o de un periódico, o de algún otro sitio web que encontró la información, sino que creó palabra a palabra. De hecho, literalmente, internamente, lo que hace es va escribiendo palabra a palabra en orden para terminar de lograr construir una respuesta coherente que responda a lo que le pedimos inicialmente. Ahora, la siguiente interacción que quiero mostrar aquí es, le digo, ¿cuál es su dependencia con los datos? La primera pregunta era, define inteligencia artificial para alguien no especialista en tecnología. La segunda pregunta es, ¿cuál es su dependencia con los datos? El su, ¿a qué se refiere? A la inteligencia artificial. Todos nosotros respondemos eso rápidamente. ¿Por qué? Porque tuvimos una cantidad de años de convivencia con el lenguaje en la familia, después otros tantos años de escuela, después otros tantos años de liceo, etcétera, etcétera. Para un sistema lograr interpretar a qué se está refiriendo, eso implica el enorme desafío de lograr intentar entender el contexto de una conversación. Y esto es lo que diría, que podría llamarle, si me dejan la analogía, es la siguiente pizca de magia, que es el que sea capaz de mantener la información contextual. Y es más, lo llevo a pensar por un segundo el hecho de que la estructura del lenguaje es muy distinta en diferentes idiomas, con lo cual no es tan trivial identificar tal palabra podrá estar haciendo. En cada idioma la estructura y el lenguaje es más complejos y lenguajes más simples. Tanto es así que cuando le digo cuál es su dependencia con los datos, entendió de lo que le estamos hablando, que de hecho la respuesta me dice, la inteligencia artificial depende en gran medida de los datos, o sea que ya de entrada me demuestra que entendió que lo que estaba haciendo referencia era a la inteligencia artificial. Entonces, elementos bien importantes hasta acá. La primera es el hecho de que cada respuesta es una respuesta única y original. Y ahora voy a hacer una pequeña acotación adicional. Pero segundo elemento, el hecho de que es capaz de entender y seguir el contexto de la conversación. Y ese es uno de los aspectos que de alguna forma, por un lado, nos genera sorpresa, pero por otro lado, y lo vamos a ver en un ejemplo, pero por otro lado es el que nos permite construir contenido
en base a varias iteraciones. Decía que iba a hacer una acotación. El valor del uso de ChatGPT no está dado por pedirle algo y esperar que me dé una respuesta armada y lista. Para hacer eso, Google es mucho más eficiente. O sea, un buscador es mucho más eficiente. Yo lo que quiero es, le pido algo y me da. El valor está cuando yo lo que quiero es, a partir de varios pasos, construir o llegar a la respuesta, construir el contenido que quiero construir o llegar a la respuesta a la cual quiero llegar. E insisto, en unos minutos vamos a ver algunos ejemplos que nos van a ayudar a interpretar esto. ¿Ok? ¿Hasta aquí? Bien. Entendimos entonces estos dos aspectos. Construcción única y original en base a la instrucción o el prompt que le dimos, capaz de mantener el contexto de la conversación. Ahora, ChatGPT está enmarcado dentro de una disciplina de la inteligencia artificial, que es lo que se llama la disciplina de la inteligencia artificial generativa. Y me parece importante contarles que la inteligencia artificial generativa que la puso sobre la mesa ChatGPT, y probablemente muchos de nosotros estemos acá en este momento gracias a ChatGPT, pero el fenómeno es mucho más amplio. La inteligencia artificial generativa, que está construida sobre los mismos fundamentos técnicos que ChatGPT, es inteligencia artificial que tiene la capacidad de generar texto, como es ChatGPT, imágenes, videos, audio o hasta código de programación en base a un conjunto de instrucciones. Veámoslo con un ejemplo práctico, y de hecho hay algunos ejemplos que nos es más fáciles de ver desde lo visual. Si a un sistema de inteligencia artificial generativo de imágenes, o sea, déjenme hacer la analogía, un chat GPT de imágenes, le decimos un ambiente relajado con paredes en tonos verdes, marrón y amarillo, cuentan con luz abundante, las sillas acolchonadas, etc. Estoy describiendo una muy linda sala de espera de una clínica y uso esta descripción. Y se lo doy a un sistema que tiene la capacidad de generar imágenes, y en particular la tecnología en cuestión que voy a mencionar ahora se llama Midjourney. Estas son las primeras 4 imágenes que voy a obtener como resultado. Luego los voy a invitar a verlo en detalle cuando vean la presentación, el nivel de definición y de hecho el hecho de que aún para un ojo experto hace difícil distinguir si es una realidad o es una creación, que de hecho es lo que es. Aquí creó punto por punto. Acá se pueden sorprender. Y ahora seguimos. Acá hice zoom en una de las imágenes en particular. Este es zoom sobre una de las 4 imágenes en particular para verla más en detalle. Y donde sigue la descripción de lo que le habíamos pedido. Pero, por ejemplo, cuando pensamos esto desde el punto de vista de la tarea de un diseñador o diseñadora de interiores, ¿alguien diseñaría esto tal cual? No, seguro que no. Pero lo que seguro que es una extraordinaria fuente de inspiración. Es una extraordinaria fuente de inspiración. ¿Por qué cuando le dije primero el texto que le pusimos nos dio 4 imágenes? Bueno, porque los sistemas que generan imágenes típicamente lo primero que hacen es generan 4 opciones para que después le digamos me interesa más ir por la línea de esta o me interesa más ir por la línea de esta otra. El nivel de calidad de las imágenes, e insisto, los invito luego a ver de cerca la presentación cuando la tengan digitalmente, hace difícil aún para un ojo experto distinguir la realidad de la ficción. Para compartirles algún ejemplo más, y en realidad tengo que decir que en lo anterior les hice una pequeña trampa. La pequeña trampa que hice es, los sistemas de generación de imágenes funcionan mucho mejor en inglés que en español. Con lo cual el texto que yo les puse aquí en español, en realidad el sistema se lo di en inglés. Pero aquí se los compartí con ustedes en español. Pero esa fue la única pequeña trampa que tuvo detrás la generación de imágenes, la que les dije recién. Pero ahora estoy describiendo otra imagen, y aquí sí usé el texto real, y le estoy diciendo un perro boxer vistiendo una túnica blanca, la veterinaria, el perro es el veterinario, y le estoy diciendo algo en particular que es imagen sacada con determinada cámara. Quizás debe haber varios aquí que saben mucho más de fotografía que yo, pero lo que le estoy diciendo es con qué cámara saqué la foto. Y esta es la imagen resultante que voy a obtener. Pero alguien me puede decir, pero ¿para qué le estás diciendo con qué cámara sacaste la foto si me estás diciendo que en realidad la imagen es una creación en la cual inventó punto por punto qué es lo que había ahí? Se imaginó punto por punto de esa imagen. Bueno, porque al yo decirle con qué cámara fue sacada, lo que le estoy diciendo es qué tipo de resultado estoy esperando. Por ejemplo, dependiendo de la cámara y del lente, es cuál es la relación que estoy tomando con el foco y con el fondo. El siguiente ejemplo que quiero compartirles es, lo que estoy describiendo acá es el diseño de una imagen de una lámpara de mesa,
y estos son los primeros 4 resultados que obtengo. ¿A qué quiero ir esto? Voy con el escenario de inspiración para quien hace, por ejemplo, la tarea de diseño industrial. Cuando pensamos en la generación de imágenes, tiene un fenomenal impacto en términos de inspiración para toda tarea de diseño y al mismo tiempo de productividad, porque si hay alguien que está diseñando una pieza publicitaria para por ejemplo, para ofrecer un apartamento, puede perfectamente tomar múltiples elementos diseñados de esta forma e introducirlo como parte de su pieza publicitaria. ¿Esto sustituye el trabajo? No, esto acelera, esto amplifica el trabajo de alguien que realiza una tarea de diseño. Ahora bien, claramente el tema que más nos convoca y nos genera curiosidad e interés es el escenario del texto. Con lo cual les propongo, veamos algunos ejemplos prácticos y reales del uso de texto y del uso de ChatGPT. Para eso, y lo voy a ir describiendo porque sé que hay algunos que están bastante atrás, pero tengo 4 ejemplos armados que voy a agrandar aún un poco más la letra. Y luego van a tener en la presentación, adicionalmente van a tener los links a estos ejemplos, con lo cual van a poder verlos en detalle. El primer ejemplo, e insisto, no lo voy a leer todo en detalle, pero voy a leer los titulares para que para todos sea legible. Lo primero que le dije aquí fue, extrae los puntos más relevantes del siguiente artículo en español. O sea, lo que le estoy pidiendo, cuando le decimos extrae los puntos más relevantes del siguiente artículo en español, le estamos pidiendo una cantidad de cosas todas juntas. Porque lo que estamos diciendo es, léete este artículo, entendelo, entendé cuáles son los puntos más importantes y resumímelos en español. Me responde muy amablemente diciéndome, por supuesto, por favor, proporciona el artículo. Y le copié aquí, fue un artículo del New York Times que se llama Doctors are using chatbots en una forma inesperada. Y voy a ir navegando así para mostrarles la extensión del artículo. Todo esto es el artículo en inglés, el artículo del New York Times que habla sobre cómo médicos están utilizando ChatGPT. Sigo en la extensión del artículo, que lo que hice fue copiarlo y pegarlo, ¿no? Lo primero que hice fue darle la instrucción y después le pegué el artículo tal cual estaba. Sigo navegando hacia abajo hasta que llego a la respuesta y me dice, aquí están los puntos más importantes del artículo. O sea, que primero que nada entendió que era en español, entendió que lo que quería era el resumen y me dice uso de ChatGPT en la medicina, despliegue rápido de ChatGPT, preocupaciones sobre diagnósticos incorrectos, uso inesperado, búsqueda de palabras adecuadas, claridad en la comunicación. Como digo, el objetivo no es leer el texto, sino lo primero, y en esta parte confían en mí y después lo revisan, lo primero tienen todo el fin de semana para revisarlo. Así que lo que hizo fue leerlo, interpretarlo, resumirlo y devolverlo en español. Primera característica en la cual es extremadamente potente es en la interpretación de texto y resumen de información. Interpretación de texto y resumen de información. Lo siguiente que le dije fue, y simplemente para mostrar distintas capacidades, le dije, crea 3 tweets para promocionar la entrevista. Acá que estamos partiendo de la base que entiende que es un tweet, que entiende la extensión. Y acá efectivamente creó los tweets, pero lo que me quiero detener es que en estos tweets utiliza los hashtags para hacerlo atractivo, los hashtags, el numeral algo para hacerlo atractivo, y donde se inventó como hashtag la inteligencia artificial, y luego dice está cambiando la medicina, luego dice se crea como otro hashtag aquí, perdón que lo perdí, bueno, hashtag ChatGPT, y hasta me puso los emojis para hacerlo más atractivo. Lo siguiente que le dije, saben que la respuesta que me dio con una cantidad de signos de exclamación, etcétera, no es mi estilo de comunicación habitual, con lo que luego lo que le dije es, con un estilo más formal, por favor. Entonces, como dice un amigo, es importante tratarlo bien porque si algún día toma control del mundo, que se acuerde que nosotros estábamos del lado de los amables. Entonces, ahora aprovecho la broma para decir, detrás de la tecnología no hay ni intencionalidad ni motivación. Esto es una extraordinaria máquina de interpretar información y de generar respuestas.
No hay ni intención ni intencionalidad en ninguna de las acciones. Entonces me responde aquí efectivamente, por supuesto, aquí tienes los 3 tweets con un tono más formal y me cambió el tono, pero como me cambió el tono, me sacó los emojis, a lo cual a continuación le dije, por favor, agregá los emojis, tampoco más formal, pero con emojis, y aquí lo tengo con emojis. Pero aquí voy con el ejemplo más allá de lo caricaturesco de los emojis y de los tweets. Es el hecho de que el valor y el potencial del uso viene dado por llegar al contenido que quiero llegar en base a varias interacciones. Si yo me hubiera quedado con los primeros 3 tweets que me creó, fíjense que lo que dijimos es, primero le dimos un artículo en inglés, le dijimos resumilo. Después que lo resumió y le pedimos que en español, después le seguimos pidiendo y obviamente ya asumió que era en español lo que queríamos. Ahí le pedimos que nos cree los 3 tweets, nos creó los 3 tweets, nos pareció que eran informales, le pedimos, lo queremos ahora, lo queremos más formal. Más formal, pero nos sacó los emojis. Luego pedimos... El valor viene dado por las múltiples interacciones para llegar al contenido al cual queremos llegar. Vuelvo a decir algo que dije previamente. Yo lo que espero es pedirle algo y quedarme con la respuesta. Es un uso pobre de ChatGPT. Vuelvo a donde estábamos y para cerrar este ejemplo, lo que le dije fue, crea una agenda para una conferencia de 1 hora sobre los temas descritos en el artículo. ¿Para qué lo hice? Simplemente para mostrarles nuevamente cómo desde el contenido que le habíamos dado originalmente, crea una agenda en la cual me dice introducción, 5 minutos y qué incluir en la introducción. Fíjense cuando le dije, le dije crea una agenda 1 hora, etc. Le dije reserva tiempo para Q&A, o sea, para preguntas y respuestas, y es así que al final me termina reservando 15 minutos para preguntas y respuestas, punto 7, ronda de preguntas y respuestas, 15 minutos. Y aquí voy con esto, ¿le diría a alguien, anda y tenés acá la agenda lista? No, lo que le diría es una extraordinaria fuente de inspiración. Lo mismo que a un equipo de marketing no le diría, agarrá los 3 tweets que te generó y andá y publicalos. Lo que le diría es, tenés el 80% de la tarea resuelta. Es una gran fuente de inspiración. El segundo ejemplo que quiero mostrarles, nos voy a invitar a remitirnos a nuestra época de estudiantes, en muchos casos de padres y de madres también, donde iniciamos la conversación diciéndole, escribe una explicación para un niño o niña de 15 años sobre el átomo. ¿Ah? Y efectivamente aquí tengo una primer buena respuesta. Ahora, como yo les decía, el valor no viene dado por decirle y obtener, sino que desde el punto de vista de la educación, y obviamente que también aplica a nuestra actividad profesional, pero desde el punto de vista de la educación, el valor viene cuando empiezo a seguir lo que puede ser, lo que podemos llamar el proceso del descubrimiento del conocimiento a partir de la curiosidad. Entonces, lo siguiente que le dije, simulando lo que esperaría que alguien que está utilizando para estudiar haga, es dame más detalles sobre los protones, los electrones y su relación. Entonces estoy profundizando el conocimiento en forma interactiva. No es que las 20 páginas del libro, por supuesto que siguen siendo extremadamente importantes, pero esta es una experiencia distinta en la cual puedo ir eligiendo por qué profundizar, por dónde profundizar en base a mi curiosidad en un momento determinado. Me da la respuesta de la relación entre los protones y los electrones, y acá es que nos invito a pensar en nuestra época de estudiantes, porque lo siguiente que le dije fue, sobre el mismo tema, hazme 5 preguntas múltiple opción con una respuesta correcta y 4 incorrectas. Y aquí tengo mi formulario múltiple opción. Como imaginemos que yo acá le dije 5, pero le dije 5 porque fue caprichoso para que no pasarnos 20 minutos navegando las 200 preguntas múltiple opción que le pude haber hecho respecto al tema. Y es más, me marcó cuál era la pregunta correcta, pero yo podría haberle dicho, no me digas todavía cuál es la pregunta correcta, decímelo recién después. Es así, de hecho, que después luego le dije, para cada una explica por qué es la correcta. O sea, que no solamente que me diga cuál es la correcta, sino que después me haga la explicación, con lo cual es parte del proceso de repaso o de reaprendizaje. Y el último punto en esta invocación a nuestra vida estudiantil, le dije, escribe una tabla con 10 preguntas y respuestas sobre el mismo tema para jugar trivia con mis compañeros de estudio. Y aquí tengo la tabla. Y acá lo que tengo es transformé la actividad de repasar con mis compañeros de estudio como una actividad lúdica. Y así como le dije 10, le podría haber dicho
100 preguntas. Por supuesto que el tema tiene que rendir, digamos, no podemos tiene que ser un tema que rinda. El siguiente ejemplo práctico que quiero mostrarles, que tiene que ver más con su disciplina. Voy a leer primero para todos. Aquí lo que le dije es, al indicarte una condición médica, y se lo puse a propósito entre paréntesis rectos, ahora le voy a contar por qué, le dije, explica condición médica, nuevamente entre paréntesis rectos, en un lenguaje sencillo para un paciente recién diagnosticado, dame 3 formas distintas de dar la explicación, con un máximo de 200 palabras cada uno. Esto que busca, y este es uno de los usos recomendados hoy como práctica, pero como una fuente de encontrar distintas formas de cómo hacer una descripción. Así que lo siguiente que voy a hacer es voy a escribir, y voy a usar los paréntesis rectos, porque voy a poner entre paréntesis rectos el condición médica que había dicho previamente. Y voy a decir, por ejemplo, rotura de tendón de Aquiles, que me rompí hace un tiempo. Y lo que tengo es, lo que me está dando? Me está dando 3 explicaciones en lenguaje no especializado como un input, como un dato para nosotros sobre cómo articular el lenguaje. Hay usos que se le está dando, como es por ejemplo el incluir esta capacidad adentro del sistema clínico, como una forma de que a la hora de que se entrega la información sobre un diagnóstico, se incluya información descripta en un lenguaje fácil de entender. Por supuesto que esto implica en todos los casos la aprobación y la revisión de un especialista. De hecho, si nosotros le pedimos a ChatGPT, en este caso le estamos pidiendo una explicación, pero si yo ahora lo siguiente que le pidiese fuese, bueno, y decime cuál debería ser el tratamiento, siempre me va a decir, esto tenés que consultarlo con un especialista. Me va a decir, este es el posible tratamiento, siempre tenés que consultarlo con un especialista. El último ejemplo que quiero mostrarles es, yo puedo, o podemos, enseñarle a hacer algo, ¿sí? En este caso, lo que les estoy diciendo aquí es, le dije, de aquí en adelante, cada texto que ponga en el chat, revísalo, corrígelo y todas las correcciones, márcalas en negrita, además dame una lista de por qué lo corregiste. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Le estoy dando instrucciones para que de acá en adelante, en este chat, opere de esta forma, o sea, haga las cosas de la forma en la cual se lo dije. Esto mismo que estoy usando acá en forma genérica, lo podría utilizar en múltiples escenarios de la práctica diaria, donde le estoy dando un conjunto de instrucciones y le digo, de acá en adelante, siempre responde de esta forma, siempre opera de esta forma. Y de hecho, con una característica más, que es, cuando nosotros creamos un chat, quizás varios los tengamos presente esto, pero si vamos aquí a la derecha arriba, yo tengo una opción que es compartir el chat. Algunos lo habíamos usado alguna vez, el compartir el chat, el share chat. Bueno, yo puedo compartir el chat. ¿Para qué me sirve compartir el chat? Porque imaginemos que, y de hecho lo que ustedes van a recibir adentro de la presentación es el link a los chats compartidos de lo que acabamos de ver. Porque si yo le enseño a un chat a responder de cierta forma, luego puedo compartirlo con mi equipo de trabajo para que todos usen el mismo chat entrenado para responder de la misma forma. Con lo cual puedo, por ejemplo, no solamente compartir, sino homogeneizar cierto tipo de respuestas. Es decir, que si, para terminar de describir este ejemplo, si nosotros acá, y escribo brevemente, obviamente escribí con algunas faltas de ortografía, lo que le habíamos dicho previamente es que tenía que corregir los errores y marcármelos en negrita. Bueno, efectivamente, corrigió los errores, obviamente le puse un ejemplo muy breve y muy trivial con el objetivo de esta demostración rápida, pero nuevamente lo que hizo fue entender, corregir los errores, marcármelos en negrita y mostrarme
explicarme por qué hizo las correcciones que hizo. Bien, volvemos a nuestra presentación. ¿Y qué es lo que describimos hasta ahora? Por un lado, primero hablamos de y definimos inteligencia artificial, donde dijimos inteligencia artificial, convivimos con sistemas de inteligencia artificial hace una gran cantidad de años. El gran fenómeno del último año es el fenómeno de la inteligencia artificial con un enorme dominio del lenguaje, tanto en la interpretación como en la generación. Y junto con eso, el hecho de hacerse sumamente accesible, o sea, muy fácil de ser utilizado. Hago aquí un comentario importante, que es la versión gratuita de ChatGPT, que tiene un número, se llama la versión 3.5, no es la más potente. La más potente es lo que se llama la versión 4.0, que es lo que se transforma, se llama el usuario Plus, que tiene una suscripción de $20 por mes. Hago esta distinción porque la calidad de las respuestas es muy superior con la versión Plus. La versión 3.5 es decentemente buena, la versión 4.0 es aún mucho más efectiva. Hablamos de ChatGPT, pero particularmente lo hicimos en forma más genérica para entender que se enmarca dentro de lo que es la inteligencia artificial generativa, y dentro de la inteligencia artificial generativa vimos varios ejemplos en lo que tiene que ver con la generación de imágenes, y dijimos la tecnología que está por detrás es lo mismo, la generación de contenido único y original en base a una instrucción. Y ahora continuando, y ya para cerrar este espacio, es importante visualizar, y probablemente todos tengamos varios de estos desafíos que vamos a comentar, los tengamos presentes. Déjenme hacer, me parece responsable, hacer un repaso rápido de los desafíos que acompañan este conjunto de tecnologías. Bueno, claramente un aspecto a tener cuidado es el hecho de que alucina, así se le llama, técnicamente se le llaman hallucinations, y hallucinations se le llaman a cuando comete errores. Esto que voy a decir, cualquier parecido con el humano es casualidad, pero es tan elocuente, tan elocuente, que inventa y parece que sabe. ¿Tá? Entonces, seguro a todos nos ha pasado en algún área de la que conocemos mucho que le hicimos alguna pregunta y nos da una respuesta súper elaborada, pero está mal. ¿Tá? Entonces, es importante que en esa combinación de múltiples fuentes de información, en algunos casos se equivoca. Y de hecho, como decía, la versión 3.5, la que salió en noviembre y que es la gratuita, se equivoca un poco más que la paga, que es la de los usuarios Plus. El hecho de que se equivoque, por supuesto que es parte de lo que se está trabajando para mejorarlo. Pero, insisto, toda respuesta debería ser revisada y verificada. Y de hecho, por ejemplo, es el mensaje que en la universidad pasamos todo el tiempo a los estudiantes. Es una herramienta extraordinaria para usar, pero la información tiene que ser verificada. Y por supuesto que hay escenarios en los cuales es más susceptible a errores. No horrores, hay errores. Las preguntas del átomo, es tanta la información de la que estudió correcta respecto al átomo que es muy difícil de que se equivoque. Pero si yo le hago preguntas sobre temas cuyas fuentes de información pueden haber sido pocas o divergentes, es ahí donde es más posible que se pueda equivocar. ¿Okay? Si yo le hago una pregunta sobre la historia de la Revolución Francesa, me va a dar una muy buena respuesta. Si yo le hago una pregunta sobre la Batalla de las Piedras, es probable que en algún punto invente. Nuevamente es ocurrencia de la cantidad de información de la cual estudió. El desafío de la privacidad, y esto es sumamente relevante para los que estamos aquí. Porque ¿qué pasa si yo lo que hago y estoy poniendo en el chat es información sobre un paciente? ¿Qué pasa con la información que puse ahí? Bueno, ChatGPT permite, dentro de las opciones de configuración, en privacidad de datos, uno le puede decir no almacenes la información que yo te agregué. Porque es muy potente, por ejemplo, para que le demos información y la resuma, pero siempre tenemos que tener el cuidado de la privacidad de los datos. Si bien ChatGPT, la empresa que está por detrás, OpenAI, dice yo no utilizo esos datos con otro fin que no sea generarte las respuestas en el momento. Pero igual es responsable decirles que para información sensible hay una opción en la configuración en la cual le puedo decir no almacenes estos datos.
Desafío de la propiedad intelectual. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las imágenes que generamos? ¿De quién es la propiedad intelectual? ¿Es de nosotros que escribimos el prompt? ¿Es de la tecnología Midjourney que la generó? Bueno, ahí depende de la tecnología y ahí es importante entender la tecnología que utilicemos, qué es lo que establece. Los ejemplos que mostré, que los generé utilizando Midjourney, la propiedad intelectual es nuestra, es de quien escribió el prompt, pero eso puede variar de tecnología a tecnología. El desafío de la generación de los contenidos falsos, es decir, probablemente todos tengamos recuerdo de haber visto unas fotos del Papa que circulaban con una campera blanca y que no era, que había sido creada artificialmente. Bueno, eso puede ser, por ejemplo, en algún caso utilizado como parte de una campaña de desprestigio de alguien, generando una imagen distinta que la de solo con una campera blanca. Con lo cual esto genera el desafío y hoy hay todo un área de trabajo en el marco regulatorio. La tecnología se ha movido más rápido que la regulación. La semana pasada aquí en Uruguay hubo un congreso internacional, vinieron parlamentarios de todas partes del mundo, literalmente de todas partes del mundo, en el cual se está discutiendo sobre llegar a ciertos acuerdos a nivel internacional sobre cómo regular aspectos que tienen que ver con la privacidad, con la propiedad intelectual y, por ejemplo, con el control de los contenidos falsos. Y por último, el aspecto de los sesgos es otro desafío en el cual los invito a pensar de la siguiente forma. Si decimos que ChatGPT estudió de miles de millones de piezas de texto históricas, el texto está cargado ¿por qué? Por nuestra historia y por nuestra cultura. Y la cultura está cargada por los sesgos. Con lo cual, el cómo evolucionemos respecto a valores, y se los voy a poner con un ejemplo bien fácil de ver. En Midjourney, hace 6 meses atrás, si uno le decía imagen de un CEO, CEO, un Chief Executive Officer, mirando por una ventana, las 4 imágenes eran 4 hombres. ¿Ah? Y eso está cargado de los sesgos históricos. Hoy, si le digo exactamente lo mismo, no solo van a ser hombres y mujeres, sino representando diferentes etnias. Pero eso lo que implica es un trabajo explícito de operar sobre los sesgos. Obviamente que hay enormes dimensiones de complejidad respecto a este tema, pero al mismo tiempo es sumamente relevante porque el riesgo es que el uso de esto lo que haga es exacerbe ciertos sesgos. Y obviamente los sesgos están condicionados por los valores de quienes están detrás de la tecnología. Y el último aspecto que quiero mencionar en términos de desafíos, y ya casi para redondear, es el impacto en ciertas profesiones. Hoy estas tecnologías son definitivamente amplificadores de capacidades en múltiples profesiones. En el área de diseño en particular, yo hoy cualquiera que va a aplicar a un nuevo rol de diseño, por ejemplo de diseño gráfico, a una nueva posición, parte de lo que le van a pedir es dominio de este tipo de capacidades. Y eso aplica para múltiples profesiones. O sea, es un transformador de las habilidades requeridas para múltiples profesiones. Y ahora sí, para cerrar, y con una mirada positiva, porque de alguna forma estoy convencido que estamos construyendo ciertas herramientas y tecnologías que amplifican nuestras capacidades en el día a día. En términos de productividad, en términos de enriquecer nuestra creatividad, en términos de ayudarnos a hacer mejor y con mejor calidad las distintas tareas que realizamos. Esto era parte de lo que quería compartir con ustedes. Ojalá que haya sido inspirador y muchas gracias. No sé si hay tiempo para alguna pregunta. Encantado de... Sí, hay una pregunta ahí atrás. Bien, respondo en 2 partes la pregunta. Repito la pregunta para todos. Tu pregunta, que es muy acertada, dice, ChatGPT, este robot que pusimos a estudiar, estudió con información hasta septiembre del 2021. ¿Ah? Entonces la pregunta está, ¿pero qué pasa con lo que viene después? Bueno, hay 2 respuestas. La primera es, la versión más nueva, la 4.0, tiene unos 6 meses más de aprendizaje. ¿Ah?
Pero ese no es el punto más, porque tampoco cambia tanto. El punto es que hoy yo puedo combinar la inteligencia, llamémosle, o la capacidad de manejar el lenguaje y el conocimiento de ChatGPT con buscar información en tiempo real, o sea, con la búsqueda de información actual. ¿Eso cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer de dos formas. Lo puedo hacer dentro de la versión de ChatGPT pago. Tengo una opción que es combinarlo con búsqueda en Internet. ¿Tá? Entonces ahí es toda la, llamémosle ese dominio, elocuencia que tiene con el lenguaje, combinándolo con información de lo que sucede ahora. La otra forma de utilizarlo, y los invito a probarlo el fin de semana, es Bing, que es el buscador de Microsoft. Microsoft tiene un acuerdo muy importante con OpenAI, no voy a entrar en ese detalle, pero en Bing, si ustedes van a Bing/chat, pueden chatear con Bing y lo que está detrás en ese chat es GPT-4, combinándolo con información en tiempo real en Internet. Con lo cual, esa es la respuesta a tu pregunta. Bueno, hay una pregunta más ahí. Bien, lo primero es, con mucho cuidado, mucha responsabilidad frente a tu pregunta, que es la de, por ejemplo, voy a subir una radiografía y a ver qué me dice. ¿Tá? Bien, la semana pasada, o sea, si fijan acá, las cosas en este campo en los últimos meses suceden en torno de semanas. La semana pasada, ChatGPT habilitaron la posibilidad de, le puedo subir una imagen. La semana pasada habilitaron la opción que en la versión paga le puedo subir una imagen y le puedo decir, por ejemplo, detectame qué identificás en esta radiografía. Prefiero no hacer, como no soy experto, no voy a hacer un juicio de valor, sí invitarlo a probarlo a aquellos que quieran probar. Pero efectivamente ya hay. Hoy ya, en esta semana nomás, aparecieron N ejemplos de pruebas realizadas por médicos justamente de detección de ciertas lesiones, de detección de fracturas, etc. El balance, no soy yo el experto en el tema, el balance es muy positivo respecto a lo que es capaz de identificar, insisto, nada más como un asistente, lejos de ser un sustituto, simplemente como un asistente de información inicialmente. Bueno, estimados, queda mi dato de contacto, cualquier cosa a las órdenes, encantado de haber estado y buena jornada. Gracias.